A pesar de la protesta de los ociosos, a los ociosos que nos saben enseñar, no vamos a permitir que un grupo de ociosos pretenda enseñar a nuestros hijos una educación de pésima calidad. Esto fue lo que desató la ira del Magisterio Nacional. A los insultos presidenciales, a la campaña de desprestigio del Ministerio de Educación por la evaluación censal, se sumaba una ley seriamente cuestionada por haberse aprobado irregularmente en la Comisión Permanente del Congreso de la República. El 5 de julio se inició la 9ª huelga nacional del SUTEP. Miles de maestros, acatando firmemente la decisión del Comité Nacional de Lucha, presidido por el profesor Luis Muñoz, se volcaron a las calles en todo el país con el objetivo de rechazar la imposición de una ley de carrera pública magisterial que atentaba a los principales derechos del magisterio. Pero ¿qué fue lo que acabó por sentar a la mesa de diálogo a un gobierno que había optado por la represión al movimiento magisterial, deteniendo a sus principales dirigentes y rechazando de plano cualquier intento de negociación y diálogo? Y es que la lucha del SUTEP desde siempre se ha caracterizado por ser el eje catalizador y aglutinador de la protesta social, arrastrando a diversos sectores económicos y sociales del país a expresar su descontento frente a la política laboral y económica del gobierno. La Confederación General de Trabajadores del Perú y diversos gremios laborales respaldaron la huelga del SUTEP y convocaron una jornada de protesta para el 11 de julio, en lo que significó la expresión más alta del descontento popular en contra de las políticas del gobierno aprista. Las agresiones del gobierno al Magisterio Nacional venían de tiempo atrás. La evaluación censal fue el pretexto perfecto para la agresiva campaña de desprestigio que tenía entre sus objetivos la destrucción del sindicato. A Caridad Montes, ex secretaria general del SUTEP, le tocó asumir la parte más dura en la pugna con el ministro de Educación. Luego de este revés táctico, diversos sectores empresariales y gubernamentales pretendieron deslegitimar la representación sindical, aduciendo que el SUTEP ya no era el interlocutor válido del magisterio. Sin embargo, la discusión y acelerada aprobación de la Ley de Carrera Pública Magisterial, impulsada premeditadamente por la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, a diferencia de la Ley del Trabajo y de la Ley Universitaria, acabó por encender los ya crispados ánimos del Magisterio Nacional. Luego de consultar al Magisterio Nacional, el jueves 5 de julio, orgánica y unitariamente, los maestros deciden iniciar la huelga con la exigencia de participar en la discusión de la ley de carrera pública que el Congreso iba a debatir. Sin atender los reclamos y la protesta de los maestros y de diversos sectores del país, la Alianza Neoliberal del APRA y el Fujimontesinismo y Unidad Nacional imponen en la Comisión Permanente un dictamen sustitutorio que no fue discutido ni en la Comisión de Educación y menos en el Pleno del Congreso de la República. En medio de la protesta nacional, el Congreso, una vez más, daba la espalda a los maestros. Los congresistas del Partido Nacionalista y de la UPP se retiran de la sesión de la Comisión Permanente en protesta a una clara maniobra por imponer una ley que no fue consultada ni discutida por el Magisterio Nacional. Pero el viernes 6 de julio, Día del Maestro, la coalición APRA, Unidad Nacional y el Fujimontesinismo recibió una respuesta inmediata de unidad de todas las corrientes políticas y de opinión que actúan al interior del gremio del movimiento magisterial. Luego de incesantes pugnas por la hegemonía al interior del movimiento magisterial y de actitudes divisionistas que pretendían debilitar la estructura del gremio, una facción liderada por los profesores Robert Guainalaya, Iber Maraví y Mario Garro se incorporaron al Comité Nacional de Lucha del SUTEP, instancia que era la encargada de orientar y liderar el proceso de la 9ª huelga nacional, presidido por el profesor Luis Muñoz Alvarado. Pero si bien esta unidad de acción permitió una mayor contundencia y centralización en la lucha del magisterio, también le permitió al gobierno una actitud represiva en contra de los principales dirigentes de la protesta. Es así que luego de la masiva y contundente movilización del 11 de julio, el gobierno inicia una agresiva campaña de represión en contra de los docentes, que se desata con el allanamiento del local sindical y que luego se agudiza con más de 145 maestros detenidos en todo el país. Ese mismo día, en Palacio de Gobierno, Alan García promulgaba la Ley de Carrera Pública Magisterial. Habiendo cerrado el gobierno cualquier posibilidad de diálogo, el SUTEP reorienta su accionar
y logra el respaldo de los padres de familia y un decisivo apoyo de los presidentes de los gobiernos regionales, quienes ofrecen como mediadores entre el gremio de maestros y el gobierno central a través del premier Jorge del Castillo, para que se busque el diálogo como medio para la solución de la huelga del magisterio, que ya estaba afectando la economía nacional y las principales actividades productivas del país. Desde un inicio, la huelga del SUTEP se caracterizó, a diferencia de las anteriores, por ser una huelga política. Fue una respuesta contundente a la política educativa impuesta desde el gobierno y rechazada por el magisterio. El 14 de julio se realizó la segunda Asamblea Nacional del SUTEP. La Asamblea decide continuar la paralización y suspender la huelga una vez instalada una mesa de diálogo con el gobierno. La decidida y comprometida intervención de la Asamblea de Presidentes del Gobierno regionales obligó al gobierno a deponer su actitud intransigente y lo llevó a sentarse a dialogar con los representantes del magisterio. El miércoles 18 de julio, luego de intensas negociaciones entre representantes del gobierno y del SUTEP, la Asamblea Nacional de Delegados de Gremio, reunida nuevamente en la ciudad de Lima, acuerda, previa instalación de la mesa de diálogo, la suspensión de la huelga. En este marco, el premier Jorge del Castillo, ante la presión del magisterio y la intermediación de los presidentes regionales, a quienes se les había entregado una plataforma que había sido consensuada con el gremio, instala la mesa de diálogo con el SUTEP en la presidencia del Consejo de Ministros y entrega la resolución respectiva al secretario general del gremio y presidente del Comité Nacional de Lucha, profesor Luis Muñoz Alvarado. Si bien la novena huelga nacional del SUTEP no logró detener la imposición de la ley de carrera pública magisterial, lo que sí logró fue la unidad de sus diversas corrientes políticas, así como la de recuperar la dignidad del magisterio nacional, tan mancillado por el gobierno y el presidente García. Lo que en un primer momento parecía imposible, se logró con el esfuerzo unitario de todo el magisterio nacional. Firmada el acta de instalación de la mesa de diálogo, los profesores Robert Guainalaya, Iber Maraví y Juan Garro, quienes habían participado de las conversaciones y negociaciones con las autoridades del gobierno en una actitud antiunitaria y divisionista, acusan al secretario general del SUTEP, profesor Luis Muñoz, de haber traicionado la huelga de los maestros. Luego de esta acusación, los mencionados maestros se distancian de forma voluntaria e irresponsablemente abandonan los trabajos de la comisión de diálogo, en la que estaban acreditados como representantes de los maestros. Al parecer, las bases a las que decían representar ya no respondían a sus directivas, siendo rebasado completamente por un manejo irresponsable de las contradicciones al interior del movimiento magisterial. Finalmente, la novena huelga magisterial ha demostrado que la unidad del magisterio es una urgencia y una tarea primordial de los dirigentes. Construir esa unidad, teniendo como base unos principios y objetivos claros y siempre al calor de la lucha, es una necesidad impostergable.